Ener Valencia despierta el interés de dos equipos en Argentina, te lo cuento. Así es, mi gente, se trata de Boca Juniors y Talleres de Córdoba, quienes analizan al goleador ecuatoriano. El futuro de Ener Valencia comienza a generar expectativa en el mercado de fichajes tras finalizar su vínculo con el Pachuca y quedar como agente libre. El delantero ecuatoriano aparece en el radar de equipos importantes del fútbol sudamericano y del fútbol en general, porque en México y en Estados Unidos también lo pretende. A sus 36 años, Valencia mantiene un perfil que pocos delanteros pueden ofrecer: recorrido en las principales ligas del mundo, presencia en copas del mundo y respaldo de ser el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol. Por ese motivo, su nombre comenzó a sonar con fuerza en Argentina, especialmente en dos instituciones que buscan sumar jerarquía ofensiva. Según informó el medio argentino El Intransigente, el entrenador Rodolfo Arruabarrena habría incluido a Valencia en una lista de posibles refuerzos, la cual fue entregada al presidente de Boca, Juan Román Riquelme. La dirigencia CNI analiza diferentes opciones para fortalecer su ataque y el ecuatoriano aparece como un candidato porque cumple con varias características buscadas por el club. La posibilidad de llegar a Boca no es la única que aparece sobre la mesa, ojito con esto, pues de acuerdo con información de la periodista María José Flores, Talleres de Córdoba también habría consultado las condiciones del delantero ecuatoriano y evalúa la posibilidad de incorporarlo para reforzar su ofensiva. El conjunto cordobés viene consolidándose como uno de los proyectos deportivos más importantes del fútbol argentino y busca jugadores con experiencia que puedan aportar liderazgo dentro del plantel. Además, recordemos que por ella pasaron ecuatorianos como Alan Franco y el mismo Pierre Hincapié. Para Valencia, este mercado representa una nueva oportunidad dentro de una carrera marcada por grandes momentos, desde sus inicios en Ecuador hasta convertirse en un referente de la Tri, pasando por experiencia en Europa y su protagonismo en torneos internacionales. El delantero todavía mantiene un valor importante dentro del fútbol sudamericano. Su próximo destino será una decisión clave en la etapa final de su trayectoria. Por ahora, el nombre de Ener Valencia sigue instalando en el mercado argentino, aunque todavía no con certeza. ¿Dónde te gustaría ver al goleador histórico de la Tri? Tenlo en los comentarios. ¡Vamos! Atención, Ecuador, ya habría fecha para conocer al nuevo DT de la Tri. La espera está llegando a su fin. La FF anunciaría al nuevo entrenador de la selección nacional durante la primera quincena de agosto. Y hay un nombre que cada vez toma más fuerza: Walid Regragui. El técnico franco-marroquí hizo historia al llevar a Marruecos al cuarto lugar del Mundial de Qatar 2022. Ahora, según varios reportes, sería el candidato que más fuerte suena para tomar las riendas de Ecuador. Incluso el estratega habría mostrado interés en dirigir a la Tri. ¿Será él el elegido para iniciar el nuevo proceso rumbo al próximo Mundial? Un ecuatoriano muy cerca de fichar por el Aston Villa de Unai Emery. Se trata del ecuatoriano Pervis Estupiñán, que no tuvo una gran temporada en el Milan de Italia y todo indica a que Unai Emery lo quiere recuperar en el Aston Villa. Según lo indica Matteo Moretto, un periodista muy reconocido por dar las noticias de los fichajes en Italia. Todo indica que Unai Emery ya pidió el fichaje de Pervis Estupiñán. Todo está que se llegue al acuerdo entre clubes, porque el Aston Villa ya llegó a un acuerdo formal con el jugador ecuatoriano. Recordar que Pervis ya pasó por la Premier y lo hizo a gran nivel cuando jugó con el Brighton, con las Gaviotas lo hizo a gran nivel, incluso llegando a torneos europeos. Y Unai Emery lo conoce muy bien a este jugador, pues por algo lo pidió. Con él quedaron campeones en el Villarreal de España en aquella UEFA Europa League, histórica campaña que estuvo el conjunto de Villarreal, con Unai Emery como técnico y con Pervis Estupiñán como lateral izquierdo titular indiscutible en esta temporada. Y este es un fichaje que ilusiona a todos los ecuatorianos, pues quieren ver el mejor nivel de cara a la Copa América 2028 de Pervis Estupiñán, pues en esta Copa del Mundo que pasó no estuvo en su mejor nivel por el bajo rendimiento que estuvo con el conjunto italiano. ¿Y tú, futbolero, qué opinas al respecto? Ya sabes que, como siempre, te voy a leer en la caja de comentarios. No te olvides de darle like al video y seguirme para no perderme para ti. Y nos vemos en un próximo video. Últimas noticias del fútbol ecuatoriano. Ener Valencia aparece en el radar de Boca Juniors. El club argentino analiza el fichaje del delantero ecuatoriano y su edad sería el único factor que genera dudas, según AM650. La Tri ya tiene fecha para conocer a su nuevo entrenador. La FF presentará al nuevo DT durante la primera quincena de agosto, según informó Nicolás Rivera. Walid Regragui sueña con dirigir a Ecuador. El entrenador marroquí estaría encantado de recibir una propuesta de la FEF para asumir el proceso rumbo al Mundial 2030, según informó Roberto Bonafont. Vasco da Gama va por John Yeboah. El club brasileño inició negociaciones para fichar al extremo ecuatoriano, según informó Papona Colina. Gustavo Costas queda descartado para Liga de Quito. No hubo acuerdo económico entre el entrenador argentino y el club Albo, según informó Fernando Alonso, representante del DT en Cobertura FM. Se viene el Ecuavilla en la Premier League. Pervis Estupiñán y Pedro Vite suenan para el Aston Villa. Después de ser uno de los más destacados en el Mundial, Pedro Vite suena para emigrar al fútbol europeo. Para el Aston Villa o para el Manchester United está sonando. Por su parte, Pervis Estupiñán quiere volver a Inglaterra y Unai Emery quiere sus servicios otra vez, ya que quedó campeón de la Europa League en su tiempo con el Villarreal. Perviño quiere recuperar su nivel de lo que fue una vez en el Aqua Brighton y por qué no en el equipo donde brilló Ulises de la Cruz. ¿Y tú, qué opinas de estos rumores? ¿Regragui a la selección del Ecuador? Un director técnico que hizo historia en los mundiales podría llegar a la Tri, o al menos es lo que dice la prensa. Walid Regragui, el entrenador que llevó a Marruecos a unas históricas semifinales del Mundial de Qatar 2022, comenzó a sonar como candidato con fuerza para dirigir a la selección del Ecuador. La información fue revelada por nada más y nada menos que el periodista Roberto Bonafont, quien aseguró que el estratega marroquí vería con buenos ojos la posibilidad de asumir a la selección del Ecuador como un nuevo reto. Por ahora no existe una negociación confirmada por la FEF, pero su nombre ya estaría entre las opciones a analizarse. Aquí la pregunta es: ¿quién es Regragui? Como entrenador ganó la Liga de Marruecos y la Champions Africana con el Wydad de Casablanca, además de conquistar la Liga de Qatar con el Al Duhail. Pero el logro que le puso en el mapa fue convertir a Marruecos en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales de un mundial, eliminando a España y a Portugal con un golpe muy sólido, disciplinado y letal al contragolpe. Un detalle no menor es que habla español con fluidez, gracias a su paso como futbolista por el Racing de Santander en España, algo que facilitaría su adaptación al grupo y a nuestro fútbol. Muchos se preguntaban si es que es marroquí, no habla español. Pues bueno, sí lo hace. ¿Encajaría en el Ecuador? En papel sí. La Tri tiene defensores rápidos, volantes intensos y jugadores ideales para
para un sistema compacto y de transiciones, muy parecido al que utilizó Marruecos en el 2022. Por ahora es solo un candidato, no hay contactos oficiales confirmados, pero si la federación realmente busca un entrenador con experiencia mundialista y capacidad para competir contra las grandes potencias, Walid Regragui es sin duda uno de los nombres más interesantes que han aparecido hasta ahora. Por el tema económico, la verdad es que todavía estamos lejos de cerrarlo, pero esperemos que se pueda ver la forma de concretarlo. Sería una muy buena opción, una opción muy interesante. Me llama mucho la atención porque siento que es un entrenador de procesos y creo que es lo que necesita Ecuador. ¿Qué piensan al respecto? Los de los comentarios. Ecuador ya tiene entrenador. Creo que lo que hoy más le preocupa al hincha ecuatoriano es conocer de manera definitiva quién será el estratega que tomará el cargo de la selección ecuatoriana. Y es que entre un listado de varios nombres que figuran, la FEF ya lanzó una contundente respuesta. Según información del periodista Nico Rivera, la FEF ya tiene definida la fecha en que se conocerá al nuevo estratega de la selección ecuatoriana. Este sería el próximo 15 de agosto y nos da a entender de que la FEF ya tiene escogido cuál será el entrenador. De esta manera, desde el próximo mes, Ecuador iniciará una nueva etapa deportiva, con la mirada puestas en competencias internacionales, sobre todo porque el hincha ecuatoriano ya no quiere celebrar únicamente avanzar a una Copa del Mundo, sino levantar un título quizás como la Copa América, que se jugará en el 2028. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que será el entrenador de la Tri? Te leo por acá. Semanas claves para definir el futuro de Pervis Estupiñán. El ecuatoriano estaba cerca de fichar por el Aston Villa y cerrar su regreso a la Premier League, pero la posición del Milan, su actual club, de buscarle una salida podría cambiar. Desde Birmingham ven con muy buenos ojos el fichaje de lateral izquierdo ante la salida de Lucas Diñé al PSG de Pacho. No le caería mal volver a una liga altamente competitiva que conoce y donde ya tuvo un buen rendimiento en su experiencia con Brighton, aunque fue de más a menos en cuanto a su nivel. Además está el factor Unai Emery, el DT con el que Pervis ya trabajó y lo potenció en aquel ciclo exitoso en Villarreal con título de Europa League en 2021 y semis de Champions en 2022. A eso yo le sumaría el desafío de buscar aportar en un equipo con un interesante y sostenido proyecto que lo ha llevado a ser fijo en torneos continentales. Es el último campeón de la Europa League, por lo que jugará la Champions League. Una Champions que el Milan no jugará, tras una mala temporada tanto para Estupiñán como para el club, donde terminaron quintos sin cumplir objetivos. Por eso todo apuntaba a un cambio de aires, pero desde Italia señalan que se lo pensarán dos veces antes de dejar ir al tricolor. Rubén Amorim, el nuevo DT rosonero, quiere evaluarlo personalmente para ver si puede aportar a su sistema. Por eso la decisión de transferirlo no está tomada. También pesa lo económico, ya que de momento el equipo inglés no ha igualado lo solicitado. El primer paso para un posible acuerdo debe ser una oferta más jugosa por parte de los villanos. El ex LDU está por cerrar sus vacaciones postmundial, donde jugó 89 minutos en 4 partidos y deberá unirse a la pretemporada del Milan en Australia a la espera del desenlace para conocer su destino de cara a una nueva temporada que está cada vez más cerca. Yeboah jugará en Sudamérica. El día de hoy surgió una noticia que revolucionó rápidamente a las redes, sobre todo en el tema futbolero. Y es que se conoció que John Yeboah está siendo pretendido por un gigante del fútbol sudamericano y que incluso las conversaciones ya estarían más que avanzadas. Según informó Mateus Giuberti, John Yeboah tiene las conversaciones muy avanzadas con el Vasco da Gama del fútbol brasileño. El extremo ecuatoriano de 26 años podría dejar el fútbol italiano, en donde fue figura del Venecia para conseguir el ascenso a la Serie A, y así arribar al fútbol brasileño, siendo la primera vez que Yeboah pueda jugar fuera del viejo continente. Aún no se conocen términos, condiciones ni el monto por el que el jugador ecuatoriano podría llegar al fútbol brasileño, pero sí se sabe que el pase del extremo tricolor estaría rondando los 6 millones de euros, una cifra que es manejable para los presupuestos astronómicos que hoy manejan los conjuntos brasileños. Ahora te pregunto, ¿crees que es lo mejor para Yeboah ir al fútbol brasileño? Te leo por acá. Aquí se juega el futuro de la selección ecuatoriana. Señores, seguimos buscando entrenador para Ecuador. Hasta ayer sonaba Regragui, entrenador de Marruecos en Qatar. Y ahora viene otro candidato, un querido por muchos, Luis Subeldía. Según Oscar Portilla, el campeón de la Sudamericana con Liga, sería uno de los nombres que sondea la federación. Actualmente se encuentra en el fútbol brasileño, pasó por Sao Paulo, hoy por hoy dirige Fluminense. Y claro que tiene sus ventajas. Primero conoce el fútbol nacional, dirigió a Liga, dirigió a Barcelona. Y es un entrenador que suele dotar de ese espíritu aguerrido a los suyos. Aparte, claro, de manejar muy bien los camerinos. Con todo esto en la FEF tenemos opciones muy diferentes para los técnicos. Lo que no conoce el fútbol nacional, pero vaya que conoce de selección. Y otro que tiene Ecuador en el pecho, pero nunca ha dirigido a selección. Pausa como siempre y no te olvides, sígueme en Insta. Toca ver qué va haciendo la federación estos días. Dijeron que el entrenador se anuncia hasta máximo 15 de agosto y creo que entre estos dos hay muy buen material. Sin lugar a duda, Pedro Vite fue uno de los puntos más altos en la selección ecuatoriana en el Mundial y despertó el interés de varios equipos, entre esos Aston Villa, que quiere unirlo a sus filas y que sea compañero de Pervis Estupiñán en la Premier League. ¿Te gustaría verlo al volante zurdo en la mejor liga del mundo? Einer Valencia puede llegar a Boca. Uno de los nombres que puso el Vasco Arruabarrena para que Riquelme intente sumar más jerarquía en el mercado de pases es el delantero ecuatoriano. Con 36 años, actualmente está libre luego de su paso por Pachuca de México, donde llegó a mitad del 2025 y aparece en el radar de Boca. En este 2026 disputó 18 partidos y convirtió 5 goles en el primer semestre. Además, disputó 4 encuentros por el Mundial con la selección de Ecuador y más allá de que fue titular, no tuvo un gran nivel. También tuvo pasos por Inter de Porto Alegre, West Ham, entre otros equipos. Según contó Augusto César en Radio La Red, Valencia es uno de los delanteros que incluyó el Vasco para que vaya a buscar Riquelme. ¿Te gustaría ver al delantero ecuatoriano con la camiseta azul y oro?
Es oficial, Gustavo Costas no será entrenador de Liga de Quito, te lo cuento. Atención mi gente, porque esta negociación no se cayó por su pasado en Barcelona como muchos especulan, o por falta de interés deportivo, ni porque el entrenador no quiera regresar a Ecuador. Se cayó por plata. Fernando Alonso, representante de Costas, confirmó esta tarde que Liga presentó una oferta formal, pero que los números estaban muy lejos de lo que pretendía el cuerpo técnico. Incluso comparó la propuesta con salarios que puede pagar un equipo de la Primera Nacional Argentina. Lo curioso es que sí, Costas sí quería dirigir a Liga. Según su agente, estaba ilusionado con el desafío, valoraba la grandeza del club e incluso hizo un esfuerzo para acercar sus pretensiones, pero la distancia económica seguía siendo demasiado grande y las conversaciones quedaron cerradas. La pregunta aquí es, ¿Costas es realmente tan caro? Primero hay que aclarar algo, Liga no debía pagar una cláusula de salida porque actualmente está sin equipo. El problema era exclusivamente su salario y el costo de todo su cuerpo técnico. Tampoco existe hasta ahora una cifra oficial de cuánto pide ni cuánto ofreció Liga, pero de lo que se entiende no es barato. Costas viene de dirigir 134 partidos con Racing, ganar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Es un entrenador con títulos en Ecuador, Perú, Paraguay, Colombia y Argentina. Su nombre, después de devolverle a Racing un título internacional tras décadas de espera, adquirió otro valor en el mercado. ¿Esto significa que Liga no tiene dinero? No necesariamente. El club redujo su presupuesto a relación del 2025 y su propia dirigencia reconoció que el momento actual condiciona la elección del entrenador. Pero Liga continúa manejando una de las plantillas más costosas del fútbol ecuatoriano, ese es el detalle. Costas no rechazó a Liga, Liga no decidió alcanzar lo que Costas pedía. Y ahora el verdadero problema no es que se haya caído un nombre importante, el problema sería que por contratar rápido o contratar barato, Liga termine eligiendo un técnico que no esté preparado para asumir a un equipo obligado a competir por el campeonato y por la Libertadores. Porque en Liga no basta con encontrar entrenador, hay que encontrar al entrenador correcto. ¿Qué opinan al respecto de esta noticia? Lo de los comentarios. ¡Vamos! Marcelo Bielsa y Miguel Ángel Ramírez aparecen entre los principales candidatos para dirigir a la selección ecuatoriana. Gonzalo Plata está en la mira del Napoli. El club italiano sigue de cerca al extremo ecuatoriano y analiza su posible fichaje. Piero Hincapié pidió disculpas por la eliminación del Mundial y dedicó un emotivo mensaje a todos los ecuatorianos. Manoli Vaquerizo es nueva jugadora del París FC. La ecuatoriana llega procedente del Granada de España y firmó contrato con el club francés hasta el 2028. Ener Valencia a Boca. Están muy avanzadas las negociaciones. El Ceneice está a punto de incorporarlo. ¿Por qué digo a punto? Porque está sin equipo. Y al estar sin equipo es más fácil, hay que negociar solamente con el jugador. Obviamente, yo creo que va a tener un contrato alto. Es un gran delantero. A mí como hincha de River, obviamente me da bronca porque si se lo lleva a Boca, River igual no está hablando por él ni nada. No ha consultado. River prefirió traer a Borré, que fue un desastre el partido del otro día, que metió un gol de casualidad porque le rebotó. Pero este jugador yo creo que a Boca le puede dar bastantes goles, junto con Villa, que aparte que echa muy buenos centros, la velocidad que tiene. Si Boca lo incorpora, ojalá que no, pero si lo incorpora es un jugadorazo. América prepara un fichajazo que nadie esperaba. América podría dar uno de los golpes más inesperados del mercado. Y ojo con esto. Ener Valencia aparece como una de las opciones para reforzar el ataque azul crema. Sí, el histórico delantero de Ecuador. Con 36 años, pero con experiencia de sobra y todavía compitiendo al máximo nivel. Lo mejor para las Águilas. Llegaría como agente libre tras finalizar su etapa con Pachuca. Un delantero con liderazgo, jerarquía y olfato goleador. No es cualquier nombre. Estamos hablando de un futbolista que incluso viene de disputar la Copa del Mundo con su selección. Si este fichaje se hace realidad, América sumaría a un delantero con experiencia internacional para volver a pelear por todo. Porque cuando un jugador como Ener Valencia está disponible, siempre puede convertirse en un auténtico bombazo. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, habló en Ecuavisa sobre la búsqueda del nuevo DT para la Tri, y esto fue lo que dijo. No, aún no. Estamos en ese proceso, estamos tomándolo con responsabilidad, con la celeridad que demanda el caso, pero con mucha responsabilidad. No podemos anticiparnos ni adelantarnos. Ya veo que en la prensa se sueltan nombres y algunos... A ver, repasemos algunos. Marcelo Gallardo, Luis Ubeldía o Thomas Christiansen. Dicen que por ahí va las negociaciones. Y que Marcelo Gallardo estuvo en Miami, o está en Miami, de hecho. Seguramente ya habrá conversado con usted, Francisco. No hay negociaciones en marcha. Yo creo que primero... ¿Pero habló con él? No, hablamos la vez pasada. Hablamos antes de que llegue Sebastián y nos agradeció mucho, pero nos dijo que él prefería quedarse en Argentina por un tema familiar. Así que esta vez no hemos hablado aún porque estamos en el proceso de definir primero el perfil que necesitamos. Necesitamos un perfil muy específico. Creo que es un perfil que ilusione a la gente, que ilusione a nuestros jugadores, que además pueda ser quizás lo que estos chicos necesitan desde el lado de la motivación y de la simpleza del trabajo. Descartado Gallardo, no menciona nada de Subeldía ni Christensen, pero sí aseguró que el DT estará para la fecha FIFA de septiembre. No hay tiempo que perder, pero sí mucho por perder si la FEF no cumple con la obligación de no fallar en la elección. No se puede errar de nuevo en ese detalle fundamental para el nuevo proceso de la Tri. Cuéntame, ¿y a ti? ¿Quién te gustaría como nuevo DT de Ecuador? Tiene que ser una broma. A ver, es cierto que a la América le urge un delantero porque la Pantera Zúñiga se la pasa lesionado y cuando no, viene siendo la misma porque en el campo no marca ninguna diferencia y hasta parece que la América está con uno menos. Henry Martin desde hace mucho que no
no está para ser titular. Las lesiones y la edad ya lo han dejado con un nivel muy bajo. El Pato Salas pues es demasiado intermitente, a veces tiene un chispazo, pero tampoco tiene lo suficiente como para ser el 9 titular. Y gracias a Dios, Víctor Dávila se iría como préstamo al Colo-Colo. Así que sí, urge un delantero, pero esto, ¿van a traer a alguien que no es mejor que los que ya tienen? Alguien que en unos meses cumple 37 años. Y aunque solamente es un rumor y todos podríamos pensar que la directiva del América no es tan tonta como para hacer este fichaje, pues déjame decirte que sí, le intentan con uno, le intentan con otro, se rumora de uno, se rumora de otro, para que al final terminen trayendo jugadores que eran banca o que ya no los querían o que están sin contrato. Piero Hincapié se queda en el Arsenal. Gran noticia para el fútbol ecuatoriano. El Arsenal ha confirmado oficialmente que Piero Hincapié continuará en el club tras firmar un contrato permanente con los Gunners. El defensor ecuatoriano se ha ganado la confianza del cuerpo técnico, gracias a sus grandes actuaciones, su personalidad y su crecimiento constante en una de las ligas más exigentes del mundo. Con apenas 24 años, Hincapié sigue consolidándose como uno de los mejores defensores de Sudamérica y una pieza fundamental para la selección ecuatoriana. El futuro sigue siendo brillante para Piero, que continuará defendiendo los colores del Arsenal y dejando en alto el nombre de Ecuador. Justin Lerma tuvo un debut soñado con el Borussia Dortmund. La joven promesa ecuatoriana se estrenó con la camiseta del conjunto alemán en un partido amistoso de pretemporada y no tardó en hacerse presente en el marcador. Cuando su equipo más lo necesitaba, Lerma apareció con personalidad y calidad para anotar el gol del empate, dejando una gran impresión en sus primeros minutos con el Borussia Dortmund. El talentoso futbolista ecuatoriano comenzó su camino en el club alemán de la mejor manera posible, con un gol y demostrando todo su potencial sobre el terreno de juego. Debut, gol y una actuación que ilusiona. Justin Lerma da sus primeros pasos en Europa y ya empieza a dar de qué hablar. Pues Ener Valencia ¡a la América! Así es, fiesta en América. Y es que ojito, porque el jugador ecuatoriano que es del agrado de Guillermo Almada podría llegar al Scratch Tucuapa. Así es, el capitán ecuatoriano podría dar la campanada y dejar Pastes Quico para emigrar a Cuapa. El Atahualpa Bernabéu. Vamos a ver, esa es la promesa del presidente Daniel Noboa. Hoy habló para Radio Centro asegurando que ya tiene el acuerdo con una candidata a la alcaldía. Todo con el mismo objetivo, remodelar nuestro querido Atahualpa. Y a palabra suya sería el mismísimo Bernabéu de Quito, debido a que la planeación sería con la misma constructora. Y en la tentativa, el nuevo Arena Atahualpa tendría una capacidad de 60,000 espectadores, poquito, volviéndose el escenario más grande de todo el país. Pausa, no te olvides de seguirme, vamos por los 6,000. Y a ver, vamos por partes. Primero, lo del Bernabéu es lo que más ha sonado en los medios. Un estadio que a mi criterio no se ve tan bien por fuera, pero ya por dentro tiene sus pantallitas, sus lucecitas, todo bastante moderno. Pero dudo que se haga con esa misma constructora, que además debe ser carísima. Y seamos sinceros, remodelar el Atahualpa es algo que ya se ha escuchado muchas veces. Aún así, esperemos que llegue a ser verdad y que se concrete, porque un proyecto así lo merece la única casa de la selección. Otro ecuatoriano va a jugar con Leo Messi esta temporada en el Inter Miami. El ecuatoriano es Fricio Caicedo, jugador de 18 años que llega después de un paso por Liga de Quito en sus inferiores. Tuvo una transferencia directa desde un equipo de Costa Rica que es el dueño actual de su pase, pero de ahí viene firmemente desde Liga de Quito. ¿Y tú qué opinas de este fichaje? Algo random puede ser, pero bueno, esperemos que le vaya muy bien al ecuatoriano y pueda tener el gusto de jugar con Leo Messi. Gente, que que el otro, ya simplemente queremos saber al nuevo técnico. Y es que cada día termina saliendo un nuevo rumor, un candidato a técnico que termina estando por parte o que le gusta a la Federación Ecuatoriana. Terminó siendo ayer el tema del ex técnico de Marruecos y hoy terminó siendo Luis Ubeldía, que pues ya ha dirigido tanto en Barcelona como en Liga, así que creo que el tema del regionalismo no va a haber ningún problema que se vayan en contra del DT por de dónde viene o en qué equipos estuvo. Ahora, ya siendo sinceros y realistas, es para mí imposible que termine viniendo, porque termina siendo muy cercano a Esteban Paz de Liga, y pues con todo ese conflicto que terminó existiendo entre Esteban Paz y Francisco Egas por el tema de la presidencia de la Federación Ecuatoriana, es imposible. Que conoce el fútbol ecuatoriano, sí, pero ahora, darle una selección a Luis Ubeldía, que a veces termina siendo bastante raro con los equipos de Liga que tuvo, no lo sé. Pero bueno, veamos qué termina pasando. Lo único que sí sabemos es que en los primeros 15 días de agosto ya vamos a tener al nuevo técnico. Ya vamos a ver, la espera desespera. Queremos saber quién nos va a comandar, porque ya en nada tenemos otra doble fecha. 10 años sin delantero. Bandas, Ecuador lleva 10 años sin delantero. Y es que algo pasó en el país. Dejamos de producir 9. Pasamos de Ting, el Demoledor, el Chucho, Felipao, a solo tener un delantero. Ener Violencia. Literalmente, panas, Ener era el único que daba haciendo goles. Solo cachen este dato. Nuestra tabla de goleadores de los últimos 10 años. Primero está Superman con 31 goles. Segundo, Michael Estrada con 8 goles. Y tercero, Ángel Mena con 7 goles. Miren nomás la cantidad de goles de diferencia. Y cuando Ener dejó de hacer goles, nos fuimos a la ver. En la eliminatoria fuimos la tercera selección con menos goles. Y en el mundial ni se diga. Es más, ya ni me hagan acordar de esa huevada. Somos un país en el que dejaron de nacer delanteros. Dejen en los comentarios quién será el nuevo killer de Ecuador. Jackson Poroso, actualmente en la Liga Mexicana, ha despertado el interés después del Mundial de Boca Juniors de Argentina. ¿Te gustaría ver al joven defensor central ecuatoriano en el equipo más grande o uno de los más grandes de Sudamérica? Boca Juniors ha preguntado y ha comenzado a indagar sobre la situación del jugador ecuatoriano con el Cholos de Tijuana de México, su actual equipo en esta temporada. Con apenas 25 años podría dar el salto más importante en su carrera profesional. Jackson Poroso está en la órbita
el gigante de Sudamérica, Boca Juniors. ¿Se acuerdan cuando Byron Castillo iba a jugar en el Liverpool? Era 2021 y Byron la rompía en el ídolo. Ya andaba con la percepción de la realidad tan alterada y hasta era el lateral derecho de la selección. Y entonces llegó un rumor. El mismísimo Liverpool de Inglaterra quería ficharlo. El Liverpool de Klopp lo quería para banquear a Alexander Arnold. Byron Castillo iba a jugar la Premier y la Champions. Oigan, ¿de dónde chucha se sacaron ese rumor? Supuestamente Liverpool buscaba un lateral derecho económico. Y en esos tiempos Byron andaba en su prime. Y se calculaba que más o menos costaba la módica cantidad de $10 millones. ¿Y qué pasó al final? Pues todo eso fue puro humo. Byron nunca llegó al Liverpool, pero sí llegó al Barça de Guayaquil. Cuéntame en los comentarios si tú te creíste ese rumor. Yo quiero que venga Guardiola, ese me parece el técnico indicado. Pero, ¿qué va a hacer Francisco Egas? Primero, no va a contratar un técnico de primera. Tú dices que es urgente. Han sacado un comunicado que ya están buscando entrenador. Eso escucho. Pero ¿Eso se escucha? ya pasó que se ahorraron un montón de meses para no pagar y contrataron recién cuando venía la competencia. Yo te puedo decir en este programa, dudo mucho que tengamos técnico antes de noviembre. Dudo mucho. ¿Ya? Es una particularidad. O sea que estamos buscando bueno, bonito y barato. Eso. Ya. Después, no solo eso, sino que contemple las ideas de los dirigentes. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Van a Exacto. terminar trayendo un entrenador que sea cómodo para el presupuesto y que sea cómodo al servicio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No sueñen, me da pena, no sueñen con un gran nombre porque el patrón ha sido que contraten técnicos que no están ni siquiera capacitados para dirigir la selección. Gente, un día estás en Eslovenia, al otro en Santo Domingo y al otro vuelves a la Premier. Y es que esta termina siendo la historia de Óscar Zambrano, que le termina saltando un doping cuando él estaba en el Championship, en el Hull City. Y pues bueno, obviamente se terminó parando su carrera por un momento, luego vuelves a entrenar y te termina fichando, por así decirlo, el NK Maribor de la Liga de Eslovenia, que nadie lo conocía, pero que hay un truquito atrás, por así decirlo. Era también el mismo dueño del Hull City, tu ex equipo, que te tiene bastante fe. Luego pasa el tiempo, te terminas consolidando en cierta manera, pasas tus vacaciones en Santo Domingo, estás como decías ahí, con un chonguerito también, ojalá no te agarren esas malas mañas, Óscar Zambrano, y al siguiente, pues bueno, el final termina siendo más de feliz, termina volviendo al Hull City, que le dio la confianza y le vuelve a tener esa confianza tremendo, y llevándolo para que dispute la Premier League. Estuvo cuando el Hull City estaba en el Championship y ahora en la Premier. Veamos cómo le va a Óscar Zambrano, que le tengo fe. Ya se está cocinando el futuro 9 de la selección, el Haaland negro. Riquelme Angulo, de los archivos de Independiente del Valle, cuenta con 18 años, un gran prospecto en la delantera y algunos equipos en el exterior ya le han puesto el ojo. Si algo falta en la delantera de la selección ecuatoriana es que alguien remate de primera o al menos se acomode y saque el disparo. Ese es Riquelme Angulo. Tú lo ves alto, parece tosco, pero no, todo lo contrario, tiene habilidades, sabe hacer regates y en el 1 versus 1 siempre buscará hacerla diferente para zafarse al rival. Junto a Riquelme Angulo, Jeremy Arévalo es otro proyecto interesante para la delantera de Ecuador a futuro. ¿Cómo que el presidente Daniel Noboa quiere transformar al Atahualpa en el nuevo Bernabéu de Ecuador? Sí, como están escuchando, el presidente Daniel Noboa propone transformar al Atahualpa en el nuevo Bernabéu. El nuevo Atahualpa será de 60.000 personas y se construirá con la misma gente que construyó el Estadio Bernabéu. Ahora, hablando meramente de lo deportivo, si metieron la política, creo que llamar a la misma gente que hizo el Bernabéu no estaría mal, claramente si es por infraestructura, porque si es por diseño me quedo 1000 veces con el Atahualpa. Me alegra mucho porque el Atahualpa es un estadio mítico de Ecuador, pues lamentablemente sus instalaciones no están en buenas condiciones. Ahora algo que se me viene a mí a la mente y quizá mucha gente también, será que con esta remodelación del Atahualpa, Ecuador puede ser sede de la próxima Copa América. Ya que en verdad me encantaría tener una Copa América aquí en Ecuador y claramente también me intriga mucho ver cómo vamos a llegar a esa próxima Copa América. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría para el fútbol ecuatoriano y para la selección? Déjenlo en los comentarios.